Vamos a saludar entonces, dejemos el tema a un lado. Creo que suficiente ilustración. Vamos a saludar a Mauricio Albeiro Montoya. Él es un invitado que nosotros tenemos aquí permanentemente como investigador, como profesor universitario, porque nos ayuda a trascender los temas, va más allá desde el punto de vista, bueno, de manera holística, diría yo. Entonces, miren este titular, que suena muy raro y todo, pero con él lo voy a saludar. Vean el titular acá. De la desaparición de la Virgen, ¿sí? Por el ritmo de la Asunción, desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció la Virgen. Pasando por las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas y todas las desapariciones de que se ha hablado en la historia de la humanidad, hasta un delito de lesa humanidad, que es ¿cuál? Que es la desaparición forzosa, de lo cual lamentablemente Colombia es víctima, poniéndole a la historia de la humanidad una cifra altísima. Bienvenido Mauricio Montoya a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, buenos días, un saludo para vos y para la mesa de trabajo. Muchas gracias siempre por atender y invitarme a estos espacios que me gusta mucho conversar y creo que son espacios que pueden ampliar un poco estas discusiones pedagógicas. Les pido disculpas por la voz, pero he estado un poco afectado porque esta semana estamos en la fiesta del libro y he tenido una serie de eventos, entonces ya hablar tanto me tiene la voz un poco afectada. Ah, qué bueno. Qué bueno, la feria del libro que se está llevando a cabo. ¿Cuánto tiempo es que se lleva a cabo? Es larguita. Hasta el otro domingo, hasta el otro domingo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, oiga, entonces alguien me escribe y me dice, oiga, ¿qué es el titular tan raro? O tiene que ver incluso con un artículo que escribió usted, ¿no? Hablando sobre las desapariciones. Bueno, de manera lo más concreto posible, pedagógicamente hablando, cuéntenos usted. Pide pues el titular nuevamente ahí, de la desaparición de la Virgen, pasando por la desaparición en el Triángulo de las Bermudas, al delito de lesa humanidad, que es hoy la desaparición forzosa. Sí, yo quisiera empezar diciendo que, por ejemplo, cuando uno va a la etimología de la palabra, incluso a definirla, si ustedes buscaran la palabra desaparición en un diccionario, van a encontrar una cosa muy curiosa. Dice que la desaparición es la acción o el efecto de quitar algo de la vista. Entonces eso ya es muy curioso, ¿no? El solo hecho de decir eso, acción o efecto de quitar algo de la vista, algo que desaparece, algo que ya no está. Entonces, uno entender el término, hoy cuando uno habla de desaparición o el desapareció, se me desapareció una cosa, de hecho uno no dice eso, se me desapareció una cosa, uno dice, se me perdió algo. Entonces, el concepto de desaparición etimológicamente viene de ese, y incluso por eso se relaciona con lo que se oculta, lo que se pierde, lo que ya no está, lo que se ha desvanecido, lo que se extinguió. Incluso uno podría hablar de un eclipse como algo que desaparece otra cosa durante un momento. Obviamente para nosotros el concepto está muy asociado, tristemente, con la desaparición forzada. El pasado 30 de agosto, Naciones Unidas, desde el año 1982, declaró el 30 de agosto como el Día de la Desaparición Forzada, o sea, el día en el que se conmemora a las víctimas de desaparición forzada en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo. Y lastimosamente nuestro país no ha sido pues ajeno al tema. La Comisión de la Verdad, que fue la comisión que trabajó durante mucho tiempo pues el informe sobre el tema del conflicto en Colombia, albergó en su investigación uno de los temas que fue la desaparición. De hecho, se creó y existe hoy una unidad que se llama la Unidad de Personas Desaparecidas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene un trabajo muy interesante porque no solo trabaja con personas del ente del CTI, la Fiscalía, etcétera, sino que también trabaja con la antropología forense, ¿no? Porque ustedes saben que muchas de las personas desaparecidas pues terminan muertas y se encuentran sus restos, entonces hay que reconocerlos. Tristemente en nuestro país hablamos de desapariciones forzadas y según las informaciones que tenemos más de 120,000 personas registradas como desaparecidas, un delito de lesa humanidad. Pero antes de volver sobre eso, porque ese es un tema que a mí me gustaría sobre todo pensar en América Latina, también quiero decir que el concepto de desaparición, y eso es lo que van a leer pues nuestros lectores, los que nos leen en la columna que yo escribo semanalmente,
la desaparición también tiene otras formas, ¿no? Por ejemplo, por eso el titular, ¿no? ¿Qué significa que desapareció la Virgen, cierto? Que se fue en cuerpo y alma al cielo. ¿Qué significa, por ejemplo, que en el Triángulo de las Bermudas desaparezcan aviones, barcos? ¿Qué significa, por ejemplo, que haya desaparecido el avión de Malaysia Airlines, por ejemplo, que todavía no lo encontramos? Pero incluso hay desapariciones en la literatura que son muy curiosas, y quiero mencionar dos para cerrar este primer momento, y es una, hay una historia de un escritor mexicano, norteamericano, Ambrose Bierce, que a principios del siglo XX decidió dejar de escribir, dejar de trabajar en un periódico e irse en 1913 a buscar a Pancho Villa para meterse a la Revolución Mexicana, y desapareció del mapa. Al día de hoy no se sabe si en realidad en la tumba que se dice que está Ambrose Bierce, está Ambrose Bierce. No se sabe, ¿cierto? O si es simplemente un monumento. Entonces es una desaparición literaria. Como también lo es una desaparición literaria, lo que 100 años de soledad nos cuenta, que cuenta García Márquez, que es la desaparición de la memoria, que se olvidan las cosas. Eso también es una desaparición. Incluso los que hemos leído 100 años de soledad, seguramente ustedes también, y los que nos están viendo, recuerden ese momento tan particular que incluso es como medio miedoso, donde a la gente se le empieza a olvidar las cosas. ¿Y qué tiene que hacer? Empezar a ponerle papelitos a las cosas con el nombre de cada cosa y para qué sirve, ¿cierto? Porque eso también es un olvido, una forma de desaparición. Entonces la desaparición, vista desde otras perspectivas, es polisémica, ¿no? Podríamos decir que tiene muchas acepciones, muchas formas de entender, pero la más importante, a la que nosotros le damos un valor por lo que significa en el marco de nuestra situación histórica, es la desaparición forzada. Mauricio, sin embargo, el tema ya de la desaparición forzada como delito político en Colombia solo se viene a tipificar como delito en el año 2002, entiendo, por una ley. Y así es. De ahí para atrás, pues, era una especie como de limbo que solamente se tipificaba si aparecía, por ejemplo, la persona viva o muerta. Pero lo que a uno le aterra, Mauricio, son las cifras de Colombia. Es decir, por ejemplo, estamos, el segundo país con más desaparecidos forzados es Irak con 16.560 y después le sigue Sri Lanka con 12.349. En Argentina hay 3.400, en Guatemala hay 3.100, en Perú hay 3.000, en El Salvador 2.000. Y aquí tenemos un subregistro, oígase bien, subregistro de 120.000 personas. ¿Cuál es el análisis de esa cifra tan desproporcionada? Bueno, mira, yo quiero antes de eso decir dos cosas. La primera es que no se tipifica la desaparición como un delito político, sino como un delito de lesa humanidad, ¿cierto? Exacto. Porque de hecho no cabe dentro de los delitos políticos la desaparición forzada. Cabe la rebelión, cabe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de hecho, para contextualizar algo, las personas que están siendo hoy juzgadas por la JEP, por la Justicia Especial de Paz, si incurrieron en el delito de desaparición forzada, eso es un delito de lesa humanidad, no cabe como delito político, no está bajo la concepción de rebelión. Pero vos tenés razón y das un dato muy importante, porque hasta el 2002 no se concebía la idea de desaparición, sino que se decía está perdido, como si estuviera secuestrado, y mientras no se sepa nada, no se dirá nada. Y un segundo elemento, las cifras, incluso vos das unas cifras, pero incluso esas cifras son más aterradoras. Te voy a dar un dato. En Argentina, por ejemplo, se habla de 30.000 desaparecidos. El informe de la CONADEP, que es como lo que fue la Comisión de la Verdad aquí en Colombia, en Argentina, habla de 8.900 personas desaparecidas en más de 3.500 centros clandestinos de desaparición y tortura. Entonces, la desaparición es un asunto muy complejo, además porque vos me decís, ¿cómo analizamos esas cifras colombianas? Porque es que hay una cosa aterradora, y es el hecho de que en nuestro conflicto nosotros tenemos todos los tipos de delitos, desde el homicidio hasta la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el reclutamiento de menores. Pero yo personalmente, si me lo preguntas, yo pienso que la desaparición forzada es el tema más doloroso. Y ni siquiera, voy a decir una cosa que va a sonar dura, pero ni siquiera por el desaparecido, siquiera por la familia que tiene al desaparecido, que no sabe dónde está el desaparecido. Videla en Argentina decía una cosa aterradora, pues yo me río, pero una risa socarrona, cuando a Videla una vez le preguntaron sobre los desaparecidos en 1979, un año después de la dictadura, Videla de manera cínica decía, ¿desaparecido? ¿Qué es eso?
Yo no puedo darle tratamiento a una persona desaparecida. Si el desaparecido aparece, pues le damos un tratamiento X. Si no aparece, le damos un tratamiento Z. Pero mientras esté desaparecido, no está desaparecido. ¿Qué es eso? Eso no existe, eso no es una entidad. Entonces uno decía, pero por favor, ¿qué es esto? Y en el caso colombiano hay algo, y es que la desaparición se ha convertido en un delito que tortura, sobre todo, indirectamente a la familia del desaparecido. Mire, yo les voy a contar una historia, y perdonen que me robe un minuto para eso. Yo trabajé en el oriente antioqueño, que fue uno de los territorios donde más desplazamiento hubo y donde más desaparecidos hubo también en este departamento de Antioquia. Y tuvimos una experiencia muy dolorosa con una señora que nos invitó una vez al almuerzo a su casa, y la señora, cuando nos sentamos a almorzar, tenía un plato servido con comida, y nosotros dijimos, esperamos a alguien más. Y la señora, no, tranquilo. Días después yo me enteré que el esposo de la señora había sido desaparecido y ella llevaba 3 años sirviéndole las 3 comidas diarias esperando que el señor volviera. Entonces, eso es un tema muy complejo, y yo, por ejemplo, haciendo pues mella en esto de la fecha del 30 de agosto, que es el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada, yo pensaría que la entidad, la institución, el gobierno, las entidades encargadas de esto deben ir más allá de declarar un día para hablar del desaparecido, y yo creo que es perentorio y necesario hacer un trabajo de salud mental con las familias de las personas desaparecidas en Colombia. Porque eso que cuenta usted, eso es realismo mágico, diría uno. Esto me suena muy literario, además, pero lo que tiene el trasfondo es absolutamente grave. Y quería hacer un comentario acerca de las diferencias, leyendo sobre la diferencia entre delito político y delito de lesa humanidad, que usted hace énfasis en ello. Entonces, claro que son completamente distintos. Entonces, por ejemplo, estoy viendo yo que delitos políticos pueden ser estos: rebelión, sedición, asonada, insurrección o cualquier acción que tenga como objeto derrocar un gobierno o modificar sus estructuras. Lo que dice grosso modo, es un delito que tiene algún su fondo ideológico y político. Asesinatos en masa, delitos de lesa humanidad, asesinatos en masa, desapariciones forzadas, tortura, esclavitud, genocidio, deportación forzada, violencia sexual sistémica, son unos delitos muy diferentes, claro, unos de otros, queda absolutamente claro. Por eso unos son amnistiables, si se quiere, o se puede sentar a la mesa con ellos y negociar sobre ellos, que son los políticos, pero estos que llevan a ese ejemplo que usted pone de la señora en el oriente, estos son delitos que no pueden tener un perdón tan fácil en una sociedad civilizada, ¿cierto, Mauricio Montoya? De hecho, es muy particular, Roger, con lo que vos ahí muy bien puntualizás, porque aquí hay otra cosa. Miren, el asunto de la desaparición forzada, el no saber dónde está el ser querido, el no tener. Muchas personas, por ejemplo, miren, yo tuve la oportunidad, y les voy a contar dos anécdotas más, porque a veces las anécdotas son muy pedagógicas para entender esto y sobre todo para tocar a la gente. Miren, la primera, en muchos lugares del país donde yo tuve la oportunidad de trabajar y escuchar personas que iban a los encuentros tanto con paramilitares como con guerrilla, con el mismo Estado, el ejército, muchas madres y muchas familias decían, mire, yo no necesito que me den plata, yo no necesito que me indemnicen, yo no vengo aquí para que me paguen, por favor dígame dónde está, yo necesito es ir a recogerlo y poderlo enterrar y poder descansar yo también en paz. Imagínense eso, o sea, la imagen de una persona que requiere solamente enterrar los restos de su ser querido. Y miren, y les voy a hacer una invitación, que es una invitación de lectura. Hay una profesora en la Universidad de Antioquia que se llama Patricia Nieto. Patricia Nieto escribió un libro que se llama Los Escogidos. Es una historia que, como Roger dice, es de realismo mágico, porque uno de los territorios donde, lo voy a decir también muy crudamente, donde más cadáveres llegan que eran desaparecidos, pero que llegan como NNs, llegan a Puerto Berrío. El río los escupe, por eso lo digo crudamente, el río los escupe. Yo tuve la oportunidad de hablar con el sepulturero, uno de los sepultureros de Puerto Berrío, y él me decía, no, es que aquí los que escupe el río, nosotros los recogemos y los enterramos como NNs. Patricia Nieto se hizo una investigación que se llama así Los Escogidos, y es porque en Puerto Berrío hay un fenómeno religioso muy curioso. La gente empezó a adoptar muertos NN
y les ponía nombres. Y ese muerto en NN se convertía como una especie de santo. Le llevaba flores, le rezaba, le hacía la novena, le ponía misas, etcétera, y le pedía favores. Si ese muerto NN, que ella lo bautizaba con nombre femenino o masculino, le hacía los favores, usted le seguía llevando cositas, si no cambiaba de muerto, como la santería cubana, una cosa impresionante. Entonces es un imaginario que uno dice, como qué cosa tan espantosa, pero a la par hay una cosa también ahí muy fuerte, ¿cierto? Y es esto, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas está en Puerto Berrío trabajando mucho, porque allí es donde más han descubierto casos de personas que escupió el río, porque no se olviden que en Colombia los ríos también han sido cementerios. Suena escabroso, permítame la expresión. Es una cosa paradójica con la historia que usted cuenta de la señora en el Oriente Antioqueño y el plato de comida 3 veces al día, y esta historia de los escogidos que usted cuenta con el río escupiendo en Puerto Berrío muertos, más lo que hace la gente con sus muertos. Esto es, vuelvo a decir, paradójico, porque esto es poético, esto es literario, esto es de verdad que hasta bonito que suena, pues al que le gusta la literatura, pero lo que tiene ese contenido literario es absolutamente escabroso. Entonces, ¿qué tiene que ver con este tema de los desaparecidos, que es un delito de lesa humanidad? Oiga, Mauricio Montoya, creo que escogimos un tema maravilloso, no obstante, hayan pasado, o con esto, varios días después de que se conmemoró el Día Internacional de los Desaparecidos Forzosos. Esto es un tema de todos los días para que haya conciencia y reflexión de todos los días sobre lo que significa. Y hay que meter la literatura como usted lo ha planteado para que la gente realmente lo entienda, porque la noticia solita parece que no conmueve a nadie. Exacto, y mire, Roger, quiero cerrar esta intervención hoy, que muy generosamente ustedes brindan el espacio para hablar de este tema, que creo que es muy necesario, también haciéndoles otra invitación, pero desde otra rama también de disciplina, que es la fotografía. En Argentina hay un fotógrafo se llama Gustavo Germano. Gustavo Germano perdió un hermano, lo desaparecieron durante la época de la dictadura, y él hizo una cosa muy bonita, que uno diría muy literaria y muy poética, pero a la vez muy dolorosa, pero que generó una cosa muy bella, la catarsis, que la gente sacara sus cosas. ¿Qué hizo? Él se reunió con sus hermanos, eran 4 hermanos, uno de ellos lo desaparecieron durante la dictadura, pero entonces él tomó una foto de cuando eran niños. Entonces supongamos, la foto era aquí donde yo estoy sentado y estaban los 4 hermanos. Entonces él les dijo a los otros 2 que estaban vivos, el otro desaparecido, dijo, vamos a buscar el mismo lugar donde nos tomamos la foto de niños y vamos a tomar la misma foto, pero vamos a dejar el espacio vacío donde no está nuestro hermano hoy. Una foto con 30 años, 40 años de diferencia, donde se veía que alguien faltaba. Y ese proyecto se llamó Ausencias, y ese proyecto se replicó en casi todo el mundo, y en el continente existe Ausencias Colombia, Ausencias Brasil, Ausencias Chile, Ausencias Bolivia, Ausencias Colombia, Ausencias Argentina, obviamente. Entonces es un tema muy particular donde él logra ganarse la confianza de las víctimas, personas que han sufrido el tema de un ser querido de desaparición forzada. Hay una de las imágenes que es muy, muy representativa. Él habla con una señora y ella le dice, ¿cuál es el momento más bonito que usted recuerda de esas imágenes? ¿Cuál es el momento más bonito que usted recuerda? Y dice, cuando yo me casé con él. ¿Y dónde se casaron? Está el padre vivo. Entonces van a la iglesia donde se casaron. 40, 50 años después, la señora se arrodilla frente al sacerdote ya mayor, pues, y al lado hay un reclinatorio vacío. Ustedes se dan cuenta, ahí están pasando las imágenes. Miren, son fotos de contraste, ¿cierto? Una imagen donde hay en la otra, 30, 40 años después, falta alguien. Entonces también esto es una forma, algunos dirán poética, bella, pero también es una forma de denuncia, porque no basta solo con decir lo desaparecieron. Esto es mucho más impactante que mostrar lo que significa la desaparición. Sí, es poético, es bello. Pero... Y que sea hoy la ocasión de recordar tal vez a una de las personas que más hizo por los desaparecidos en Colombia, que es Fabiola Lalinde, a propósito de que hoy es también 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. Sí. De hecho, no porque haga cuña, porque no me pagan, pero digo, Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, hoy presentará en la fiesta del libro una biografía de Lalinde, de Fabiola, con una historia muy bella, que fue la que ella misma acuñó, la historia del Sirirí.
¿cierto? El Sirirí. La operación Sirirí. Recuerden ustedes que esa es una figura de la fauna que es muy particular, porque el sirirí, cuando el águila le quita sus polluelos o sus huevos, el sirirí va tras el águila y molesta tanto al águila que el águila o libera los polluelos y se los vuelve a entregar o los mata, ¿cierto? Entonces la operación sirirí era eso, ¿cierto? Y de hecho, en nuestro lenguaje coloquial, la gente todavía le dice, usted sí molesta más que un sirirí, parece un sirirí, no joda tanto, perdón por la expresión, pero así es, ¿cierto? Entonces, muy bueno que trae esa colación eso, porque creo que vale la pena, que ella fue una de las grandes luchadoras por la recuperación de su hijo, pero eso muestra, mire, así como las madres de Plaza de Mayo en Argentina, aquí tenemos nuestras madres de la Plaza de la Candelaria, que todos los miércoles se reúnen al mediodía a clamar porque les digan dónde están sus seres queridos. A los sirirí. El Laboratorio de Memoria Histórica de la Universidad Nacional de Medellín tiene un gran mural en honor a Fabiola Lalinde y habla precisamente de la historia del sirirí. Y allá, para el que quiera, allá está todo el material de Fabiola Lalinde que recogió durante 20 años, creo que fue, para el que quiera saber más sobre estas historias lamentables de nuestro país violento, en torno a los desaparecidos forzosos y a la violencia en general que hemos sufrido. Mauricio Montoya, profesor universitario e investigador, gracias por estar nuevamente con nosotros y siempre ayudándonos a reflexionar sobre estos temas que son de todos, no solamente del que tiene lamentablemente un ser querido. Esto tiene que tocarnos la fibra a todos para evitar que eso ocurra. Muchas gracias, Mauricio Montoya. Muchas gracias, Roger, a ustedes, a la mesa de trabajo y siempre presto para cualquier momento conversar. Muchas gracias. De nuevo, profesor universitario, investigador del conflicto y de todos estos temas que tienen que ver con, lamentablemente, la forma en que se ha venido desangrando Latinoamérica y particularmente Colombia. A propósito, como lo recuerda nuestro colega Javier Arboleda, Día Internacional de los Derechos Humanos, tiene que ver con violación de derechos humanos, por supuesto, y la conmemoración, por lo menos recordarlo, es importante para evitar que se repita. Esa es la idea, el pasado 30 de agosto del Día Internacional de la Desaparición Forzosa.